Hola, buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad del Congreso Internacional de la Fundación Cinemascomic, que saben que este año celebra su quinta edición, una edición que inauguramos el pasado lunes con la presencia de Mari Cavila, que dio esa magnífica conferencia inaugural y que estuvo seguida de una mesa moderada por Cristo Gil y donde participó Dasil Roca y donde hablamos pues del el papel que juega el cómic dentro del aula. Fue en directo, fue en riguroso directo dentro del Instituto de Estudios Canarios, que saben que es una institución que está muy vinculada al Congreso CIFUC, que lo organizamos desde hace, pues bueno, 5 ediciones, desde hace 5 años, lo hemos hecho de forma ininterrumpida durante todo este tiempo, pero que esa tarde, esa jornada, junto con la de el jueves, con donde proyectaremos la película Perfect Blue en el Tenerife Espacio de las Artes, en la sala de proyecciones del TEA, será la otra actividad presencial que vamos a tener dentro de este congreso. El resto, virtuales, como esta. Y en este caso tenemos que dar paso a un escritor que ha publicado dentro de esos libros que la Fundación Cinemascomic y la Cátedra Cultural de Moebius de la Universidad de La Laguna se preocupan por seguir publicando para continuar divulgando acerca del cómic y de la narrativa en imágenes. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Verdejo Román. Él es el autor de este libro que vemos aquí en pantalla, Fenomenología y la forma en el cómic, pero además es una persona que tiene un currículum bastante extenso que se suma a la situación personal de que tiene nada más y nada menos que 3 hijos, que eso hoy en día es una auténtica proeza. Rafael es licenciado en filosofía por la Universidad de Granada y además también tiene un máster en filosofía contemporánea. Lo conocimos, desde la fundación lo conocimos en uno de los salones del cómic de Granada, donde tuvimos acceso a esta publicación, a poder realizar esta publicación, pero él tiene otras, él tiene un relato de poemas, perdón, una recopilación de relatos cortos que se llama Misantropía, y además ha publicado un cómic y ha hecho muchísimas otras cosas de las que iremos hablando a lo largo de esta charla. Pero ya me estoy dilatando mucho con esta presentación, así que Rafael, que estás al otro lado. Muy buenas, amigo, ¿cómo estás? Verás, bien, aquí ¿Todo en la bien? península. Bueno, donde tienes que estar, ¿no? En este caso. En mi casa. Con esos 3 niños, Los tres que no es niños. cosa menor, que yo, la verdad que a mí, perdona que sea insistente con esto, pero es que me dejó, me dejó impresionado que una persona de tu edad, joven, porque evidentemente eres más joven Sí. que yo y yo soy joven, tú también lo eres, 33 años, tenga ya 3 hijos. Una cosa increíble los tiempos que corren, Rafael. Bueno, a ver, lo primero, ahora mismo solo tengo dos porque el grande está de excursión, que también eso pues me ha liberado para poder hacer esta charla. Y bueno, las otras dos que vinieron de golpe. Pero No se vamos, yo ya esperaban, sé Rafa. que he hecho por rejuvenecer la tasa demográfica de España. Eres tú el que está mejorando Sí, la sí. estadística, así que te lo Cuando veis la tenemos que estadística, agradecer. ahí estoy yo. Te lo tenemos que agradecer todos los españoles. Rafael, Las estadísticas se acuerdan de mí. como se suele decir, venimos a hablar de tu libro. Ah, Fenomenología de la forma en el cómic. Estábamos hablando antes de él, publicado por Ediciones Idea en colaboración con la Fundación Cinemascomic y también la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Eh, correcto. Rafael, la primera pregunta, Rafa, ¿qué es lo que nos podemos encontrar cuando vamos a acceder a este libro? ¿Qué es lo que va a descubrir un lector que se adentre en las páginas de fenomenología? Me está recordando la reacción que tenían todos mis compañeros en filosofía cuando estaba haciendo, porque este libro es mi trabajo fin de máster de filosofía contemporánea. Ajá. Justamente hace un rato me habían mencionado sobre el papel del cómic en el aula y la idea, el germen de esta idea, y que hizo de idea en un sentido muy filosófico, muy hegeliano, como la semilla del todo. Hegel, por lo menos la estética de Hegel tiene mucho que ver en este libro. Surge en un aula, surge cuando yo estaba en bachillerato, estaba estudiando filosofía, que me interesó tanto como para meterme en la licenciatura y además en un máster después, y historia del arte. Y ya por entonces ya era bastante apasionado de los cómics y dije, pues se puede juntar estas tres cosas que me gustan en un mismo trabajo y
tuve que sacarme una carrera o dos máster y mucho tiempo después pudo germinar esa idea. Así que también el tema del cómic en el aula, pues tener en cuenta eso. Si hay algún maestro, algún docente que me esté escuchando, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería, porque aparte de que yo soy filósofo, soy profesor, soy autor de cómic y además estoy casado con una maestra de infantil y una psicopedagoga. Son la misma persona, no vivo la poligamia. Bueno, así que tu mujer no tiene solo con los tres de en casa, sino que además también tiene como 20 o 30 en el aula, ¿no? Cuando llega a la clase. O más, o O más. más, ¿no? Eso ya es, eso ya es otro asunto Es otra. Muy bien. porque vamos, tendría que ponerme a hablar del instituto donde trabaja mi mujer. Rafael, No, entonces tú eres uno de los que apoya lo que comentábamos en la mesa hace unos días, ¿no? Eres una persona que apoya la integración del cómic como herramienta de por innovación supuesto, docente dentro de las aulas. por supuesto. Y de hecho yo he dado clases de guión y storyboard. Estoy preparando posiciones para prepararme como profesor de filosofía y también he estado dando alguna vez trabajo como profesor particular. Y también tengo el máster de geografía, de profesor de geografía e historia. Y yo he planteado, por ejemplo, muchas veces el tema de dar ciertos temarios, cierto contenido, a nivel, principalmente de historia y filosofía, que es lo que más estoy especializado, pero aún así, eh, cuento la anécdota rápida. Un alumno me preguntó sobre cómo de horrible era la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y le recomendé Maus. Y Otro se alumno quedó me horrorizado, me preguntó, imagino, ¿no? ¿eh? Que se quedaría horrorizado. No sé qué edad tendría, pero se quedaría espantado Yo con le una obra recomendé como el libro, Maus. ya no sé cómo lo tomó. La verdad es que es una lectura dura. Es uno de los 3 cómics que debo recordar que lo pasé peor leyéndolo junto a Persepolis y ahora no me acuerdo cuál era el otro, pero sí que recuerdo que fueron cómics que... Y de hecho tuve una conversación yo con mi mujer sobre, oye, es que no sé si mandarle leer Maus a los alumnos, tal, y me dijo, mira, que lean Maus antes de que... Mejor que aprendan de la historia que se repita. Sí, hombre, lo que pasa es que es una lectura, lo que dices tú, que es dura, pero yo creo que es una de las mejores formas de hacer una inmersión en lo que es la Segunda Guerra Mundial y lo Mm. que supuso ya no solo la Segunda Guerra Mundial, sino también el Holocausto, que con la barrera del tiempo a veces se genera una especie de equidistancia peligrosa que nos impide empatizar con las víctimas que sufrieron aquellas persecuciones. Y mira que a nivel histórico es bastante reciente. O sea, cuando digo nivel histórico me refiero a que fue a finales del siglo pasado. Y estamos a principios de este. O sea, es que tampoco... No sé si sigue habiendo... Esto fue una conversación que tuve hace ya unos bastantes años, que fue en plan de... No sé si sigue habiendo supervivientes de los campos de concentración actualmente, vivos. Pero que... Pero incluso en esa equidistancia... Nos estamos alejando bastante del tema del libro, pero a mí me No, no dio pasa porque es un tema nada. súper interesante. Ahora regresamos, sí, sí. Sobre el tema de la equidistancia, me resultó bastante curioso, porque también hablando de ese tema, porque yo me acuerdo que le comenté a unos conocidos una idea que tenía para una historia sobre zombies y la Segunda Guerra y la Guerra Civil Española. Y dije, es Ujú. que me parece un poco macabro poner al abuelo de una persona que mató el fascismo, mató el franquismo, como un zombie que devora cerebros. Y la respuesta fue, tú piensas que Godzilla es el reflejo de las bombas de Hiroshima y era incluso más reciente todavía. Y fue una cosa que me dio un shock bastante en la cabeza. Pasa que los japoneses han tenido, no sé si estás de acuerdo, Rafael, ahora volvemos al tema del libro, pero han tenido mucha más, no sé si elegancia, han sido mucho más asertivos a la hora de pasar de página, quizás, con respecto a lo que ocurrió. También es verdad que asumieron el rol de nación derrotada muy rápido, porque fueron colonizados, ¿no? Estuvieron durante casi 7 años o casi 8 años ocupados por los norteamericanos hasta que luego el país volvió a tomar las riendas y poco a poco pues, fueron dando pasos hacia convertirse en el Japón que son hoy en día, ¿no? Y quizás eso también es la diferencia, ¿no? De cómo asumieron o cómo se ha asumido uno, cómo han asumido unos y otros la historia, ¿no? Lo que ha ido ocurriendo. Creo que son como culturas muy diferentes, no sé si estás de acuerdo. A ver, es una cosa que es muy natural de su cultura. Y bueno, es que yo voy a decir una cosa que parece como que odio Japón. No, no odio Japón.
pero que sí que en la derrota y en la humillación son muy humildes. O sea, en la derrota son muy humildes. De hecho, tienen una cultura como muy de la humillación. Si tú ves la televisión japonesa, son muy de concursos de exponer a la gente en situaciones y se lo toman con mucha deportividad, en cierta manera. Pero también hay que tener en cuenta de que no se nos cuenta toda la historia y esto es un detalle histórico, que es que mientras aquí en Europa teníamos los juicios de Nuremberg, los japoneses no fueron del todo inocentes, fueron derrotados y tomaron muy bien el papel de derrotados, pero también realizaron ciertos crímenes de guerra con otros países vecinos y ellos no tuvieron esos juicios, esa variante de los juicios de Nuremberg. Bueno, ellos tuvieron una especie de juicios, ¿no? Donde este hombre, sobre todo Toyo, Hideki Toyo fue juzgado, ¿no? Si no me equivoco, que además creo El, que hicieron una película hace relativamente poco sobre esos hechos, ¿no? el de la guerra química, No, bueno, la guerra química fue Estados Unidos, si no me equivoco, fue perdonado, sí. al igual que todo su equipo, el del Ah, pues Escuadrón entonces, 751, dices, ¿no? sí, ese fue Sí, sí, perdonado sí, por los americanos. creo que fue condonado, ¿no? No condenado. Sí. Pero Rafael, volviendo a tu libro, Sí, sí. ¿qué es lo El que, caso que me has comentado, que fue juzgado, qué es lo no, que nos no lo encontramos? conocía. O qué es lo que le pasaba a tus compañeros Ah, pues de sí. facultad cuando decían, mira, es que estoy Vale. trabajando en algo que luego se ha convertido en este libro? Pues no sé hasta qué punto puedo contar maldades, pero bueno. Bueno, yo en aquel entonces estaba como entre dos mundos, el de la filosofía y el cómic. Que acababa de entrar en un colectivo de autoeditores del mundo del cómic y estábamos trabajando en La cara oculta de la luna, que es mi cómic con Cósmica Editorial. Ujú. Por cierto, si os gustan los vampiros y el steampunk y los viajes a la luna, os va a gustar ese cómic. Ya aprovecho para hacer publicidad de otras cosas mías. Eh, y claro, yo me presentaba, me preguntaban mis compañeros de carrera de qué estaba haciendo yo el trabajo y les decía, pues mira, se titula Fenomenología de la forma del cómic. Y se quedaban con cara de no he entendido nada. Me preguntaba la gente del mundo del cómic, mis compañeros de dibujantes y guionistas, me decían, ¿qué estás haciendo? Fenomenología de la forma del cómic. No entendían nada. Voy a explicarlo el título por partes porque así se va a entender mejor. También tenía un profesor que intentaba como destruir las TFM de los compañeros, diciendo, es que si tú no sabes alemán no puedes hablar de este autor o tal, no sé qué. Y cuando le dije de qué iba mi trabajo, se quedó callado. O sea, fue increíble. Muy gracioso. Bueno, vamos a empezar explicando un poco qué es la fenomenología. La fenomenología es una corriente filosófica que trata de estudiar los fenómenos. De ahí viene el nombre, fenomenología. El fenómeno vendría a ser lo que se percibe, lo que puede ser percibido a través de los sentidos. Sí. Kant lo definía, lo ponía a lo noumenon, que sería lo que está más allá del tiempo y del espacio, por tanto no se puede ver, no se puede percibir a través de los sentidos. Hay un chiste al respecto que es que diría Kant si llegase a ver lo noumenon, que sería fenomenal. Entonces, tú a través de los fenómenos intentas estudiar o analizarlos para ver de dónde surgen, ¿no? Eso es un poco llegar a la raíz del problema a través de los síntomas. Ver cómo es la raíz del árbol a través de las hojas. Son una serie de metáforas que intento para poder explicarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con fenomenología de la forma en el cómic? Sí. Pues intento analizar la forma del cómic o cómo se da la forma en el cómic para poder analizar el cómic. Y esto es importante. ¿Por qué yo estoy intentando analizar el cómic? Punto importante. Porque esto justifica todo el libro y es la razón de tal. ¿Por qué, Rafa? La relación cómic y arte. O sea, como yo dije, esto surge porque yo quería aunar la historia del arte, la filosofía y el cómic. Porque yo recuerdo el libro que tenía de historia del arte en bachillerato, que era un tocho gordo. Se lo dejé a un compañero. Lo tenía, todavía seguía teniendo en casa, pero eso lo dejé a un compañero y no lo puedo mostrar. Pero un tocho gordo, tapa dura. Y al final, que venían desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo. Y en los últimos capítulos había un apartado de cómic que hablaban pues de George Herriman, de Foucault. Ahí no me sale, el Yellow Kid. Sí, pero no lo tengo en la punta de la lengua. Sí. Eh, no me vienen ahora los clásicos. El Will Eisner, todos estos autores de las tiras cómicas americanas de los años 20, hasta Goscinny, Asterix, y eran como unas 3 o 4 páginas, quiero recordar, 4 o 6, sobre el mundo del cómic. Por Richard desgracia, Felton estábamos hablando, ¿verdad? Chester, sí.
Richard Felton, sí, 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 perdón. A este tema, que a mí me interesaba mucho, nunca llegábamos porque hay una serie de problemas en la educación que no creo que vamos a debatir ni solucionar aquí, pero bueno, pero había como un temario que que había que dar y poco tiempo. Pero a mí me interesaba el tema y lo hablé con mi profesor, con varios profesores y tal, y aquí empieza a surgir el tema, que es que cuando yo hablaba del tema de el arte y el cómic, siempre me citaban al mismo hombre, Roy Lichtenstein, que espero decir bien el nombre porque se me faltan los nombres extranjeros, quien junto con Andy Warhol era el mayor representante del el pop art o arte pop. Exactamente. Ujú. Claro. Y aquí empieza, porque yo tengo si yo hablo de Roy Lichtenstein y Scott McCloud, si junto estos dos nombres, quien lo sabe que hay una reacción. Pues yo comparto la reacción de Scott McCloud respecto a Roy Lichtenstein. ¿Por qué? Roy Lichtenstein hacía unos cuadros en los cuales básicamente copiaba en óleo sobre lienzo una serie de viñetas. Y claro, esto me lo ponen siempre para hablar sobre el arte y el cómic. Y esto a mí me horroriza. Me horroriza por una sencilla razón. Hombre, básicamente sí, porque, bueno, sigue tú y lo vamos comentando, sí, sí. Razón una. Cambias el medio, cambias el contenido, cambias el formato. O sea, arrancas una viñeta, la pasas a óleo y lienzo y de repente es arte, ¿no? O sea, necesita un óleo, un lienzo, un cuadro y estar expuesto en un museo para que sea arte. No. Segundo, en uno de los primeros capítulos del libro me empiezo a sacar una serie de definiciones de lo que es el cómic. Dos de ellas son las de Will Eisner y la de Scott McCloud. Vale, me equivoco. Antes he dicho Scott McCloud, quería decir Art Spiegelman. Art Spiegelman es el que critica a Roy Lichtenstein. Y la de Scott McCloud. Que la de Scott McCloud es una expansión, una extensión de la definición de Eisner. Eisner decía que el cómic era arte secuencial y Scott McCloud, es que me he cogido aquí el libro para que luego buscarlo bien, entender el cómic, el arte invisible. Sí. Cómic, ilustraciones justapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con un propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. Es decir, un cómic está compuesto de viñetas. Y un cómic es la suma de todas sus viñetas. Bueno, realmente es un todo mayor que la suma de sus partes, pero es la suma de todas sus viñetas, la colocación en la que están esas viñetas, el orden en el que están, etcétera, etcétera. Entonces, si tú arrancas una viñeta de un cómic, la conviertes en un lienzo y la pones en un cuadro, vale, podemos afirmar y confirmar que eso es arte, pero no es un cómic. Otra cosa que podría ser un cómic, que si hay un debate, sería una serie de Goya que era sobre la captura del bandido Argato por un fraile. Está mencionado en el libro, o sea que si lo leéis Sí. lo vais a encontrar. Porque son una serie de cuadros que si los pones juntos es una secuencia deliberada. Y en cierta manera ya está puesta. Y por cierto, tenía que haber cogido el libro, me cago en la leche. Perdonad el lenguaje, perdonad No pasa nada. No divague te mucho. preocupes. Pues veréis, hace unos años en Granada, en la Sala Guerrer, no me acuerdo el nombre del museo, bueno, se hizo una exposición llamada Viñetas Desbordadas, desbordadas o desatadas, tal, en la que participaron Sergio García y Max, el autor de Peter Max. Pan, ¿vale? En la que básicamente hicieron un cómic por las paredes. En las mismas paredes de la sala de exposiciones. En las mismas paredes. En unas eran como unos enormes lienzos que pegaron en las paredes y otro directamente estaba pintado. Sí. Y buscar esa información. Yo tengo el libro, tengo el catálogo del. Lo que pasa es que tengo el día que bajar y bueno, un lío, pero buscarle esa viñetas desbordadas, Sergio García, Max, en una exposición en Granada, seguramente va a haber información en internet. Que es que además me resultó curioso porque creo que lo tuve que reañadir a este libro, creo que tuve que añadirlo en uno de los apartados que estaba hablando sobre la evolución del cómic a través de los tiempos. Y creo que tuve que añadir este apartado porque yo presenté este trabajo fin de máster, este TFM, antes de que se hiciera esta exposición. Y precisamente era un punto que mi director de TFM me dijeron, claro, y si que haya cómics por las paredes, digo, pues mira, en Bélgica me parece que hay imágenes de Tintín en las paredes para anunciar el museo del cómic que tienen. Sí, siempre. Pues entonces estamos aquí, la cosa de, ¿el cómic es arte? Pues mira, precisamente, uno de los tribunales que me estuvieron evaluando para este TFM me dijeron, aquí nadie niega que el cómic sea arte.
Y claro, yo pensé, vale, sí, sois 3 personas y yo somos 4 personas. Entre nosotros 4, ninguno niega que el cómic sea arte. Pero el problema es que 4 personas no son la muestra que representa a todo el mundo. Poco después hubo una polémica de un museo que habían cambiado la directora y se volvió a plantear, hizo una declaración que volvía a tomar el tema del cómic y arte. Y claro, ahí ya quiero recordar Fue que en cada Valencia, uno ¿no? Donde puso ocurrió, una si no recuerdo carta que mal. podían firmar Ujú. cualquier autor y yo presenté su firma respuesta a eso. Pero era claro, es una pregunta que a mucha gente del mundo del cómic y el mundo del arte ya la recibimos con pereza, la recibimos con aburrimiento. Ya, entiendo. No es una Por- novedad, ¿verdad? pero es que aquí viene la cosa. Si el cómic es arte, y yo lo afirmo, el problema es que tiene que justificarse a sí mismo. Tiene que haber algo que sea intrínseco al cómic que no esté en ninguna otra forma de arte. Y ahí está la importancia de este trabajo, que es analizar el cómic desde su forma. De hecho, es una obra abiertamente formalista en la que analicemos el cómic para buscar algo que le haga único respecto a otros trabajos. En mi caso, voy con ventaja porque un paisano mío, Sergio García, hizo creo que fue una tesis doctoral en la Escuela de Arte de Granada, Ujú. en la Universidad de Arte de Granada, que es Sinfonía Gráfica, que intentaba precisamente estudiar la composición del cómic y encontrar una composición secuencial, narrativa, que solo se pudiera dar en el cómic. Ahí sí fue con cierta ventaja. Pero también aproveché temas que yo conocía de filosofía del lenguaje, de estética y filosofía de la mente y otros ámbitos para poder justificar la validez y calidad artística del cómic. Ujú. Eh, si veis que me voy volviendo muy espeso, muy No, oscuro. Rafael, a mí lo que me interesa saber, entre otras cosas, ¿no? Es cómo se tomó ese tribunal de TFM el hecho de que, aparte de que nadie, hombre, me alegro de que hubiera unanimidad dentro de ese tribunal en que eh, se afirmase que el cómic era arte, pero cómo se tomaron este TFM en general, aparte de llegar a esa conclusión. Pues bastante bien porque saqué bastante buena nota. Hubo uno que sí que puso más pegas, pero es porque ese profesor venía más de la rama de la filosofía de la ciencia, la rama, yo decía analítica, pero es que la estética también está dentro de la filosofía analítica, pero como que esperaba algo mucho más científico, tal, no algo tan... ¿Teórico? de- Pero tampoco es él teórico, tu esperaba trabajo algo tampoco es teórico. teórico, ¿no? Sí, esperaba otro tipo de trabajo, por la forma en la que estaba expresado, tal, pero no sé, por lo general fue bastante bien el trabajo, o sea, ya lo he dicho, saqué bastante buena nota. Y las preguntas que me hicieron y la recepción que tuvieron fue bastante positiva. Ujú. Recuerdo una cosa que me comentó una profesora, que fue que me da la sensación, es que me quedé con esa frase, que has intentado abarcar lo inabarcable. ¿En Y le serio? respondí, sí. Y digo, y créeme que digo sí, ya no solo por el tema de todos los cómics que hay en el mundo, distintas formas de expresión, etcétera, etcétera, sino porque yo fui el tipo que se puso a leer los textos de estética de Hegel para poder hacer este trabajo. O sea, yo estaba ahora revisando las citas que tengo, las anotaciones que hice, ¿no? Cuando estaba repasando tu libro a la hora de de preparar esta entrevista, y me llama mucho la atención de que uno de los autores que citas es a Kandinsky. Bueno, yo me imagino que Sí. tendrás fresco, ¿no? Que aunque fuera el trabajo de hace unos años, lo tendrás todavía fresco. Hablamos de Kandinsky y hablas de las características citadas cuando, si no me equivoco, cuando te refieres a la forma, ¿no? A la forma, y esto también lo derivas en la forma del cómic, ¿no? Hablas de que tiene una gran libertad, que a algunos les parecerá ilimitada, y que eso hace aludible a lo que sería el espíritu que debe manifestarse con una fuerza insólita en los objetos y que acabará, esta es el cuarto punto, convirtiendo en herramientas suyas todos los ámbitos espirituales para, pasamos al quinto punto, crear en cada ámbito espiritual, es decir, también en las artes plásticas, especialmente la pintura, muchos medios de expresión, formas
lo que llamaremos formas, individuales, individuales, colectivos, y que encuentra hoy en día, esta es la sexta parte, a su disposición toda la despensa, de modo que toda la materia, desde la más dura hasta la que existe de forma meramente bidimensional, lo que él se refería como la abstracta, que será usada como elemento de forma. Quiero recordar que cité dos textos de Kandinsky en el trabajo. Uno fue el ensayo sobre el problema de la forma y otro Exactamente, lo fue tiene. de lo espiritual en el arte. Exactamente, así es. Vale. Este Hay dos creo que es razones sobre el por las... problema de la forma, si no me equivoco. ¿Del problema de la forma? Pues mira, precisamente lo tengo aquí. Ah, vale, casualidad. Sí, ¿no? Es que cogí unos cuantos libros que utilicé durante el trabajo y tal. De lo espiritual en el arte lo tuve que sacar de la biblioteca y no lo tengo, por desgracia, aquí en físico. Pero lo tengo aquí. Y pues mira, precisamente yo cito a Kandinsky por dos razones en este trabajo. Uno, porque ya he dicho, es un trabajo obviamente formalista y Kandinsky es uno de los grandes formalistas rusos. Y lo segundo es porque ya hay otro autor interesado en el mundo del cómic, su lenguaje y su forma que citó a Vasily Kandinsky, y es Scott McCloud. Scott McCloud, en Entender el cómic, hay una página, que la tengo que tener por aquí, en la que empieza a hacer como una conclusión de una serie de razonamientos que ha estado haciendo previos, y una vez llega a esa conclusión encuentras un asterisco al final de ese texto, de esa viñeta, de esa onomatopeya enorme, y en el pie de la página encuentras recomiendo leer del problema de la forma de Vasily Kandinsky. Leer para mí Kandinsky fue para mí un descubrimiento para hacer este trabajo, porque me resultó bastante interesante, me resultó bastante interesante, y que cosas que escribía eran cosas que yo había sentido escribiendo cómics. O sea, yo antes de todo esto, pues, a ver, escribía un webcómic con una amiga. Yo me Sí. encargaba de los guiones y ella se encargaba de los dibujos. Nos presentamos a concursos de cómics en salones del cómic, en salones de eventos de cómic de Granada y tal. Y siempre que estábamos haciendo una historia, eh, teníamos esa cosa de, tenemos esta historia, que es la narrativa, tenemos la idea que queramos expresar, porque una historia al final cuenta algo, aunque sea más naif o más complejo, pero... Y tenemos una serie de problemas, que es que a lo mejor nos vemos limitados con 3 páginas y no podemos encontrar cómo explicarlo todo. O estas viñetas no nos cuadran, no me cabe toda esta información en esta viñeta o en este bocadillo, tengo que reescribir estos diálogos. Todas esas problemáticas que al final acaban haciendo que ella y yo tuviéramos que forzar nuestro cerebro a buscar una solución de lo más creativa y más viable posible, eran cosas que me parecía que me estaba diciendo Kandinsky mientras yo lo leía. Cuando hablaba de cosas de que una obra es hija de su tiempo y madre de nuestros sentimientos. Un artista tiene puede romper las formas y busca nuevas formas para poder expresar lo que siente, luego lo que necesitas, lo que cree que necesita expresar. Eran cosas que yo, como autor de cómics, como guionista de cómics y artista, sentía. Y fue para mí un muy gran descubrimiento. Ujú. ¿Qué más autores te influyeron a la hora de trabajar? Bueno, me ha parecido muy inspirador el hecho de que a la hora de bordear esos óbices, ¿no? Te haya sentido, ¿no? Como si fuera el propio Kandinsky el que te estaba ayudando a llevar a cabo esa tarea, ¿no? Pero me imagino que son otros autores también. También hay otros autores a los que recurres dentro de tu texto, y no sé cuáles han sido los más importantes. Autores que me hayan llamado, o sea, que creo que yo no he necesitado previos o que haya descubierto durante el trabajo, porque a Kandinsky, por ejemplo, lo descubrí. O sea, no había leído nada de Kandinsky hasta entonces. Bueno, podemos quizá pues, dividir la pregunta en dos partes, ¿no? ¿Qué es lo que te sirvió como base fundamental para desarrollar ese trabajo, y cuáles son los autores que consideras importantes o influyentes como Kandinsky que conociste después, una vez que pusiste en marcha pues tu planteamiento metodológico, empezaste a llevar a cabo la metodología, empezaste a hacer esas lecturas y a reflexionar sobre lo que estabas investigando? Vale. Para la primera parte de la pregunta es que me vienen a la cabeza autores de cómics. Y autores de cómics bastante clásicos o muy
aunque no tan clásico, muy ya cimentado en el medio. Rafael, perdona, eso Eh, sí que es una respuesta polémica, porque la gente de la academia no suele, por lo general, no suele recurrir a citar directamente a los autores de cómic. No es una cosa tan habitual, salvo en trabajos donde el elemento de análisis sea el propio medio, ¿no? Ya, Es poco este es el habitual. problema, que somos, en ese sentido el mundo del cómic es bastante endogámico, o sea, cuesta mucho salir de ese medio. Pero fíjate que precisamente uno de esos autores me parece que sería interesante verlo desde el punto de vista de la filosofía y desde el punto de vista del... Lo voy a decir directamente, por si el año que viene me decido volver a invitar. Esto es una idea para una tesis, para una charla, para el próximo congreso. Alan Moore y el concepto del tiempo. Estoy, Ahí estoy lo dejo. pensando en lo que has dicho porque, hombre, hay algunos donde lo deja muy patente, ¿no? En Watchmen queda clarísimo, ¿no? Cuál es el concepto del tiempo con ese reloj del fin del mundo. Y en otros juega con el concepto del tiempo de otra manera. Si nos vamos a From Hell, el concepto del tiempo Es el es... mismo, Sí. es el mismo concepto del tiempo, es eternista. Él ve Bueno, el tiempo como algo eterno. evidentemente, sí. Sí, sí, sí. E incluso estaba recordando también que hay alguna pincelada de ello en un pequeño asesinato. Y te voy a decir, es que voy a incluso Ujú. ir más atrás en el tiempo, en el Capitán Britannia, en la época en Sí. la que trabajaba para Marvel en Inglaterra, hay una pequeña escena de una página con un personaje cuyo poder está relacionado con el tiempo y tú dices, ah, amigo, ya estás ahí, está ahí la cosa. No, 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 Pues nunca seguí la etapa de Moore, nunca he seguido mucho al Capitán Britannia y no seguí, y menos la etapa de Moore. De hecho, no sabía que había trabajado en el Capitán Britannia, en ojo, ¿eh? Capitán Britannia y no me acuerdo si en algo más de Marvel. Sé que, de hecho, es que Yo lo conozco más por DC, claro, él desarrolló, pues a todas las personas que desarrolló, ¿no? Creó a Constantine, desarrolló la cosa del pantano. No recuerdo si Animal Man lo trabajó él o Grant Morrison, creo que No, fue Grant Morrison, eso de Grant Grant Morrison, Morrison. ¿verdad? Ujú, De hecho, ujú. eso fue cuando empezó a surgir el sello Vértigo, que se dieron cuenta que Alan Moore vendía y dijeron, necesitamos más autores ingleses haciendo estas cosas. Sí, bueno, de hecho siempre se habla, ¿no? De que Bueno, ese trasvase de autores ingleses al mercado americano fue lo que salvó al cómic de superhéroes en un momento determinado, en el voy a hacer momento de una crisis. corrección, no ingleses, británicos, porque Morrison era Británico, sí. inglés. Ujú. Pero... Ay, yo iba a decir, joder, que nos vamos, nos vamos. Hablábamos del concepto del tiempo de Alan Moore, que es una cosa que me acabo de apuntar ya aquí en Sí. la libretita para una charla para el próximo congreso, porque me parece que puede ser muy interesante. Gracias. Pero fíjate que has dicho lo de no se citan bastante los autores fuera de la academia, y yo recuerdo cuando estuve presentándole un borrador a mi director del TFM de Sí. este trabajo, hay una viñeta de... Es que se me van los nombres. Tengo que hacer... Soy terrible con los nombres. Ay, el de Little Nemo, el autor, que también hizo la animación esta de Jerry el dinosaurio. Sí, 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 sí. McKay. Eh, repíteme lo que acabas de Winsor decir. McKay. No, sí. No, estaba pensando, no, pero no sé por qué me vino a la cabeza Bill Clinton, pero no es Bill Clinton. No, no, Bill Clinton no es el de Little Nemo. Bill Clinton es el de Long Island, ¿no? Sí. Pues es Winsor que McCay, ¿no? Sí, Winsor sí, es McKay, creo que McCay. recordar Sí, que es sí, sí, Winsor sí, sí, sí. McKay y creo que te puedo meter la mano en el fuego sin equivocarme. Sí, 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 sí. Pues Winsor McKay tenía una tira cómica que era en inglés era el gran estornudador, que era un Sí. niño que como que estornudaba y rompía la calle, el espacio entre las viñetas, la línea que Sí. limitaba la viñeta y la quebraba, la rompía de un estornudo enorme. A mi director de TFM me dijo, ¿esto realmente es de los años 20? ¿Han trabajado con el lenguaje del cómic y la abstracción y la forma a esta forma en los años 20? Y fíjate que estamos hablando de la época en la que, casi la prehistoria del cómic. O sea, Sí, sí, no sí, llega a sí, ser sí, sí. prehistoria realmente. Vendríamos a ser que sea como las primeras etapas. Y encontramos ese tipo de experimentación con el lenguaje del cómic. Pues este tipo de cosas es por la que yo digo, hace falta
estudiar el cómic desde su forma, su análisis formal, para darnos cuenta de lo gran medio de comunicación y lenguaje que es. Y medio artístico también. Y principalmente, vamos. Y cosas por el estilo, pues hacía también Will Eisner, que Will Eisner hacía unas cosas. Recuerdo un cómic de Spirit que era todo el rato desde el punto de vista del asesino y todas las viñetas se veían como a través de una máscara, a través del agujero de Sí, una es verdad, máscara. cierto, sí, sí. Las portadas que hacía. Metía unos planos que en el cine popularizó Quentin Tarantino. Ujú. O sea, lo típico de que Quentin Tarantino tenemos el plano desde un maletero, él tenía un plano que se veía desde el punto de vista de una papelera, por Es ejemplo. verdad. Sí, 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 tienes toda la razón, sí, sí, es verdad. Me está viniendo a la cabeza George Herriman con Crazy Cat. Y esto estamos hablando de eso, de autores que son extremadamente clásicos, de la época de cuando ya empezamos a hablar de cómic, sin tener que remontarnos a obras a los bajorrelieves de la columna trajana o a pinturas rupestres. No, estamos hablando ya de cómics que ya son cómics, que ya estamos entendiendo, porque hay teorías sobre historia del cómic, sobre qué es, cuándo empieza el cómic, cuándo no, pero bueno. Y Moore también juega mucho con lo que se puede hacer con el cómic como medio. De hecho, cuando definitivamente dejó el cómic, una de las cosas que dijo es que ya no puedo hacer más. O sea, he experimentado todo lo que podía y no puedo dejar más. Aparte de los cabreos que él tiene con las editoriales y con el mundo. Pero bueno. Pero Bueno, el otro día lo vi en un curso de de narrativa, ¿no? doméstica, me parece que sí, que creo que lo vi y dije, bueno, esto no, o lo soñé, pero dije, pero no, qué cosa más rara que yo haya visto a Alan Moore metiéndose en un curso, además era sobre guionista, ¿no? Me Ah, pareció una cosa extrañísima. sí, una de Sí, la sí. BBC puede ser, ¿no? De cursos, dices. De cursos. La Ahora, BBC. ahora, ahora lo que hablamos lo buscaré, pero estoy casi seguro que me extrañó ahora que comentabas lo de Alan Moore, el enfadado con el mundo, que es una de las características más que mejor le pueden definir. Yo creo que es la manera de definirle en poquitas palabras, Rafael. Me supuso una disonancia de repente encontrármelo presentando aquel curso y además él hablando y demás. Digo, bueno, pues nada, ya no me quedaba, no, si me quedaba algo por ver era esto, dentro del Yo mundo del cómic, por lo menos. el año pasado en una librería aquí de Granada di una charla sobre Alan Moore por Sí. el Día Internacional del Cómic. Y claro, hablar de Alan Moore en una hora, pues eso, tienes que ser muy sintético. Y dije, voy a dividir esto en tres partes, que son las tres palabras con las que definiría Alan Moore. Inglés, anarquista y mago. Y explicar estas tres palabras es entender el universo que hay en la cabeza de Alan Moore. Mago te refieres de magia, porque no sé si sabes que Mago en Tenerife concretamente tiene una acepción distinta. Eso no sabía. Sí, Mago un poco son creo que es el único sitio del archipiélago donde se le llama así. Es como llamar a los campesinos, ¿no? Ajá. Puede ser Pues un poco, mira, puede ser una cosa, una palabra completamente normal o puede ser incluso usada como despectiva, ¿no? Por eso, para aclararlo, ¿no? Porque si la gente no ve de Tenerife, mago en el sentido de la magia, ¿no? De la magia que es capaz de crear, ¿no? pues yo creo que valdrían las dos. Valdrían las dos porque él era, que vamos a ver, era de clase baja de Northampton, en un barrio. Él decía que hasta que no llegó a la escuela superior no conoció a nadie de clase media, que hasta entonces pensaba que el mundo era solo gente pobre como él y la reina. Son cosas que él ha definido en su infancia, muy, muy dickensiana. Y si te fijas, esas dos acepciones sirven para definir a John Constantine, a su personaje más conocido, un mago de clase obrera. Sí, básicamente, Mago, sí, mago. sí. Un mago mago, sí, sí, un doblemente mago, un mago al cuadrado, sí, sí, evidentemente, sí, sí, sí. No lo había pensado, ¿eh? ¿Y cómo se tomó la gente esa charla, Rafael? Pues bastante bien, la verdad. Mucha gente me hizo muchas preguntas. Hubo un chico que me estuvo preguntando un montón de cosas. Gente que me preguntaba sobre adaptaciones de la obra de Alan Moore. Que digo, mira, precisamente de eso él está encantadísimo. Bueno, sí, él presume mucho de que le adapten al cine, vamos. Estaría encantado de que le sigan adaptando, probablemente. Sí, sí. Y todas las perspectivas que dan de su obra, todas les gusta. No, pero además que una cosa muy curiosa, porque me dijeron, pues Watchmen me parece que está bastante bien adaptada. Y digo, precisamente, hay una cosa muy curiosa con el tema de las adaptaciones cinematográficas, que es que tú puedes variar entre ser más fiel o ser más original. Watchmen, tratando de calcar viñeta a viñeta todo el cómic, consigue no ser original, consigue no Sí, ser fiel no al ser espíritu de fiel. la obra. Sí, 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 sí. Bueno, había, Pues, había un escritor de aquí, tinerfeño, Víctor Conde,
Creo que ha ganado en 2 ocasiones el premio Minotauro, que es lo que a él le parecía incluso más desolador el final de la película de Watchmen, la de Zack Snyder, que lo que era el propio cómic. Porque es verdad que dentro del plan de Ozymandias, bueno, yo creo que a estas alturas ya no le estamos haciendo a nadie spoiler de Watchmen, pero bueno, que si no, pues que pases tú unos minutitos hacia adelante y no lo tiene que escuchar. Pero Hacemos spoiler de un cómic de los años 80 y de una película de ¿hace cuánto? pues yo creo que ya hace 15 añitos, ¿eh? Porque yo creo que yo vi esa película cuando empecé la carrera. Creo yo recordar que fue el primer año de carrera y estábamos hablando de 2008. Sí, pues ya hace unos añitos, ¿eh? Ya sí, ya va para 15 años, sí, efectivamente. Pues el plan de Ozymandias en un principio era, en el cómic, pues era pues, simular, ¿no? Una invasión extraterrestre para que se unieran los pueblos de la Tierra. En la película es peor el planteamiento, ¿no? Porque quien traiciona a la humanidad es lo que la humanidad pensaba que era el Dios en la Tierra, que es el Doctor Manhattan. Pero no sé si estás de acuerdo con este postulado que hace el amigo Víctor Conde. Pues mira, viéndolo, porque es que realmente es que como la tengo tan... Desconecto tanto de esa película. Fíjate que Watchmen es uno de los cómics que más veces he leído y precisamente una de sus páginas, que es la de la que donde el Doctor Manhattan está en Marte y recordando su vida, y Sí. dice que son como... Esto por el tema de Alan Moore y el tiempo, y también por el tema de que el cómic es una imagen de una serie de imágenes justapuestas y de una secuencia deliberada. El Doctor Manhattan está viendo una foto y recordando su vida, que dice que le parece que son como fotos en una pared tal, después de leérmelo muchas veces, caí en la cuenta de que Doctor Manhattan estaba viendo las viñetas del cómic. No, no lo había pensado así, pero sí tiene sentido, claro. Y fíjate que el medio del cómic, que son viñetas, imágenes estáticas en una secuencia, encaja mucho con la idea, la visión que tiene de Alan Moore del tiempo. Tú ponte a leerte cualquier cómic en la que hable sobre el tiempo, aunque sea From Hell, que es, bueno, con From Hell se habla bastante del tiempo, aunque sea Mucho, los mucho, secretos de sí, Jack sí. el Destripador. Pero tú fíjate que su visión que es eternista y erática, o sea, como que el tiempo es una cosa congelada, un sólido, y piensa que el cómic es un medio, ¿cómo es el cómic como medio? ¿Cómo es una secuencia de viñetas puestas en un orden determinado? Casa perfectamente. Y como yo, vuelvo a decir, esta obra, en mi libro, es abiertamente formalista, esto me viene de perlas. Porque cuál es mi enfoque? Que la forma afecta al contenido. El medio a veces puede ser el mismo mensaje. Entonces, aunque obviamente no voy a decir que ahora todos olvidamos el contenido, no, no. De hecho, el problema de adaptación, de la adaptación de la obra de Alan Moore es el problema de contenido, del mensaje que quiere dar originalmente. Pero lo dicho, o sea, desconecto bastante con la película. Y, y tanto que no había caído no recordaba cuál era la alternativa a la invasión alienígena. No me acordaba que era un ataque del Doctor Manhattan. Y ahora que lo dicen, pienso, pues mira, encaja bastante con la visión que tiene ahora Alan Moore de los superhéroes, que es súper crítico y súper Sí, sí, pesimista. O sea, bastante, sí, sí. perfectamente podría ser algo muy de algo que escribiría ahora Alan Moore en cómic, pero no sé, es bastante curioso. Oye, solo por curiosidad y seguimos hablando del libro, ¿te enganchaste con la serie de HBO? Ya pues sacaron la serie cuando ya era padre. Estoy teniendo muy poco tiempo para consumir Ahí ya audiovisual tienes, claro, tienes, sí, 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 ahí y, y tiene que o sea, cuando puedo ver audiovisual por mí solo, tengo muy poco tiempo, muy limitado. Y cuando veo audiovisual acompañado, tengo que adaptarme a las necesidades y gustos de otra gente. no te queda, Claramente no de te mi queda, familia. no te queda más remedio, ¿no? No me queda más remedio. Poco a poco te van anulando, Rafael. Yo no quería sacar ¿Mm? ese tema, una broma. No, me voy adaptando. O bueno, te dejas anular, que también es interesante a veces, ¿no? Es que la vida es cambio. Sí, eso es cierto. Y bueno, y también digo una cosa, que tengo tiempo. Tengo tiempo para luego ver la serie y de hecho casi que prefiero verlo sin... que vivimos en un tiempo de la hora. No me meto en Twitter porque me van a hacer un spoiler de la última capítulo y, y joder, es como la obligación de que tengo que verme toda la serie en su el momento en el que salen. ¿Cuánto llevas sin entrar en Twitter, Rafa? Si entrar en Twitter, entré esta mañana. Ah, vale, vale, no te iba a decir que no, pero tampoco ha cambiado nada. Quiero decir, sigue igual No, de, no, ya. sigue igual de tóxico que siempre el Twitter. Yo estuve una Rafael, temporada sin entrar
porque no sacaba tiempo, porque no me apetecía y me metí y era como, madre mía, había olvidado lo que era esto. Sí, sí, sí. Es que uno luego lo echa de menos, pero luego cuando entra hay días que dice, pues mi madre, pero si estoy constantemente expuesto al fin del mundo, ¿no? Por si me pongo a guiarme por los tweets que me llegan. Rafael, ¿cuáles son esos autores que has descubierto? Ah, pues mira, voy a citar a uno, pero porque me resultó bastante curioso y esperanzador. Y vamos, no creo que a nadie le suene, porque vamos, se llama Aaron Meskin, es un profesor de Rafael, creo filosofía. que estamos teniendo algún problemilla. Ahora te escuchamos bien. Ah, vale. Te habíamos perdido un momentito, ahora te volvemos a escuchar bien. Vale, es una rara avis que descubrí que se llama Aaron Meskin y es un profesor de filosofía estadounidense que ha publicado en revistas como la British Journal Aesthetic y ha publicado artículos sobre, y creo que libros sobre filosofía y cómic. Y me venía genial. O sea, claro, esto fue descubriendo porque como yo estaba intentando, y esto es una cosa que mencioné en la defensa de mi trabajo, yo Sí. estoy abriendo campo. Yo sé que hay muy pocos trabajos sobre filosofía, arte y cómic, y estoy intentando, pues claro, esto fue también en el tema de abarcar lo inabarcable. Es que no tengo eje de referencias. Es que yo aquí me he lanzado al vacío. Yo soy el Capitán Ahab contra el Moby Dick ahora mismo. Y Sí, me porque encontré con... parte, tu investigación precisamente lo que parte es de un tema que no está explorado. Hmm. Es que, claro, o sea, dijeron, ¿y tienes trabajos para...? Pero claro, y buscando eso, un artículo, porque también el mundo académico, como busca muchas veces que haya una cierta impacto, haya alguien que haya escrito sobre esto y sea en revista, encontrar pocos, pero que haya unos artículos de estética y cómic en revistas como la British Journal Aesthetic, publicados por Aaron Meskin, me venía genial. De hecho, he mencionado que había una serie de... Y esto es importante también, porque vuelvo siempre al punto original, pero bueno. Menciona una serie de definiciones de cómic al principio del libro. Una de ellas es la de Aaron Meskin y lo define como arte híbrido. O no recuerdo si híbrido o mixto. Ujú. Una de las dos términos. Y me pareció muy bonito que dijera eso y no bastardo. Y no ¿Por qué? bastardo. Y no bastardo. ¿Por qué? Porque se está bastardizando. Claro, no, es que decir, esto voy a ser muy sencillo, teniendo en cuenta esta definición. Si yo dijera que el cómic es arte porque tiene imagen, que es pintura, y tiene texto escrito, que es literatura, vale. Si la pintura y la literatura son arte, ergo el cómic tiene que ser arte. No, tiene que tener algo que, como he dicho, algo que sea esencialmente propio, y si no, entonces, ¿qué sería? Un arte bastardo. Rafael, y que nos vamos acercando hacia el final de la charla y no quiero que dejes tú de verbalizarlo. ¿Qué es lo que hace, cuál es el elemento único? ¿Qué es lo que le da ese alma al cómic? Pues es que hay bastantes, es que hay varios y si quiero lo voy intentando así sintetizar porque es que, claro, es que nos vamos mucho por las ramas y también entiendo que es un poco complejo todo esto. Pero vamos a ver, para empezar está lo de la composición de página, Ujú. justapuesta, la secuenciación, el poder meter viñetas a sangre, que son viñetas sin calle, Sí. por si alguno no conoce el término también, pues sin espacio en blanco, porque sé que el término viñeta a sangre suena como muy gore. Pero bueno, Eh, es como nos estamos viendo ahora en la pantalla doble, para que nos hagamos sí. una idea, ¿no? Nos estamos viendo Mm. la pantalla doble con las dos pantallas pegadas, sin ningún tipo de espacio por los lados. Eso sería, pues, si fuéramos cada uno una viñeta de un personaje Eso. no, de algo que esté ocurriendo, de una situación, estaríamos, en este caso, Mm. estaríamos a sangre, sí. Pero es que bueno, aquí tendría que hablar. Tengo un capítulo precisamente sobre la evolución artística formal del cómic y hablo, por ejemplo, de la generación del 29 me parece que Sí, eran las macacas, del efectivamente, Soy, sí, 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 sí. y que precisamente cambian las composiciones de página, que son cosas que al final han bebido también el shonen y el cómic americano. Eso por una parte. Luego está el tema del signo. O sea, la teoría del signo, creo que era de Peirce, el que cito, el autor que cito. Hay tres tipos de signos en semiótica que son indicio, icono y símbolo. El Exacto. indicio es puramente natural. O sea, si tú ves humo, sabes que hay fuego. Vale. El icono es una representación, intenta ser realista o por lo menos representar la realidad tal y como la vemos. Es cualquier icono. O sea, el emoji de WhatsApp, que por cierto, cuando yo he dado charlas en colegio sobre estética y cómic,
meto también el tema de los emojis de WhatsApp para decir, mira, fijaros que estáis usando también estos signos para comunicaros. Y lo último sería el símbolo, que es una representación completamente abstracta y arbitraria. Es decir, ¿por qué la letra A, o sea, el símbolo de la letra A representa el sonido A? ¿Por qué una cruz tiene que representar a una deidad y una religión? ¿Por qué una paloma blanca tiene que representar un concepto tan abstracto como es la paz? Todo ese tipo, pues ahí tenemos una especie de relación entre lo semejante que es un signo a la realidad que representa y hasta cómo de concreta es esa realidad. ¿Recordáis lo de fenómeno y noúmeno que mencioné al principio? Sí. Vale, pues ocurre una cosa, que normalmente entendemos que los iconos suelen ser más pegados, suelen ser más del elemento pictórico, lo más representativo de la realidad, lo que puede representar físicamente. Y lo simbólico, lo más abstracto, suele estar más relacionado con la letra escrita. Vale, pues esa relación se rompe en el cómic. Se rompe en el cómic porque yo puedo tener letra escrita que sea completamente icónica, como son el caso de las onomatopeyas, y tener elementos pictóricos completamente simbólicos, como pueden ser las líneas cinéticas. Y estoy hablando de cosas muy concretas, muy sencillas, muy que todos hemos podido ver en un cómic de Mortadelo o de Asterix, que puede sonarnos, porque ya si entramos en obras como muy súper abstractas, como pueden ser los últimos capítulos de Prometeo de Alan Moore y H.G. Williams, ya nos tendríamos para eso, ya sería para una charla solo de eso. Bueno, para varias charlas probablemente, ¿eh? Entonces, aquí ya estoy poniendo yo dos cosas que le hacen al cómic un arte único. La juxtaposición de imágenes, la composición de páginas, la composición de la página, las viñetas, en qué orden, en qué forma. Es importante el orden y la forma. Y esto es una cosa que yo le explicaba a mis alumnos de guión y storyboard. Si tú me representas unos tanques entrando en una ciudad y después muestras a una niña llorando, aparte de que empatizas con la niña porque no eres un psicópata, entiendes que está llorando porque han entrado los tanques y están destruyendo, arrasando todo. Pero si lo haces al revés y muestras una niña llorando entre cascotes de guerra y después tanques entrando, puedes pensar que los tanques son los héroes que vienen a salvar a la A niña. liberarla, sí, efectivamente, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el cine, y punto interesante, el metacine, cine que coge elementos de otros medios como el cómic o los videojuegos. Ejemplo, la adaptación de Scott McCloud contra el mundo. Sí. El Scott cine Pilgrim, ¿no? generalmente... ¿Eh? ¿Scott Pilgrim? Scott Pilgrim contra el mundo. Sí, sí. Sí, la adaptación cinematográfica coge muchos elementos de cine, de cómic y de videojuego. Ujú. Como el propio cómic, que también coge elementos de videojuego, pero bueno. Sí. En el cine, los medios audiovisuales, cine más cómic, estamos aquí, podemos Haciendo entender, también meta-referencia aquí también, ¿no? metareferencia. La pantalla es como una página de una viñeta. Es como si estuviéramos viendo un cómic. De hecho, Scott McCloud lo llega a decir. Podemos entender el cine como un cómic muy lento. Por cierto, Hugo Pratt definía el cómic como el cine de los pobres. Ojo con eso. Bueno, Y también por unas circunstancias en concreto, ¿no? También me sí, no, imagino. sí, yo lo entiendo. Y no me mencioné esa cita porque no he encontrado la referencia bibliográfica que encontrase esa cita, pero tendría yo para hablar también de esa definición de cómic de Hugo Pratt. Y el tema de cómo el signo, cómo lo representado y el significado y el referente se manifiestan en este medio. Creo que con eso ya bastante, Ahí bastante tenemos comparado al resumido medio cuáles único. serían no, sí, y no es poco, ¿eh? Lo que pasa es que lo has hecho de una forma condensada que en tu libro pues abarca muchas más páginas, pero en resumen nos quedamos con, creo que es eh, si me lo permite Rafael, si tampoco ser grosero, ¿no? Sin hacer una visión reduccionista grosera de tu trabajo, pero consigue justificar prácticamente de una manera muy solvente por qué el cómic es un arte en sí mismo. Mm. Y creo Que que era eso el es objetivo. lo que más valor le da a tu trabajo, que una persona que se lea esto es capaz de razonar por qué, que se le hace este libro, Fenomenología de la forma del cómic, es capaz de razonar por qué el cómic en sí es tiene que considerarse un arte. No que pueda, no que deba, no tiene que Porque considerarse es. un arte. ¿Por qué Exactamente. es un arte? No porque se puede considerar, es porque es arte.
Y Efectivamente. bueno, no lo considero una... No, has dicho que puede denigrar tu trabajo. No, no, si es que básicamente era el objetivo de ese trabajo. O sea, No, si bueno, has pero a podido veces definirlo así, que... yo he hecho bien mi trabajo. Sí, 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 perfectamente, además, sí, sí, porque ha quedado plasmado y además, sobre todo, que a pesar de que hemos tenido nuestras idas y venidas durante la charla, Rafael, que ya nos hemos consumido una hora de tiempo, aunque parezca mentira, has conseguido también definirlo, has conseguido, y yo creo que las personas que todavía se planteasen la posibilidad de que no lo fuera o que tuvieran esas dudas, yo creo que pueden quedar también convencidas. Rafael, estamos ya a punto de consumir el tiempo. Yo no puedo sino darte las gracias por participar en el Congreso Internacional de la Fundación Cinemascomic en esta quinta edición. Yo ya he apuntado esa charla que retomemos el próximo año. Yo creo que va a ser muy interesante y además podemos ampliar algunas de las cosas que hemos ido diciendo en la tarde de hoy en referencia a Alan Moore, que es un autor que creo que como su visión del tiempo, que también se va a convertir en eterno por todo lo que ha supuesto para el mundo del cómic. Es mi autor favorito y de hecho fue empezar a leerme V de Vendetta, de darme cuenta que se podía hacer algo completamente serio con este medio. Ese fue tu catarsis, ¿no? O Cuando sea, fue el accediste a momento que Web. dije, vale, sí, quiero coger este medio. Qué bueno. Jo, pues me alegro. Y, Me alegro que haya sido así, pues y, qué y menos que rendirle ese respondiéndote, homenaje en el próximo y congreso. respondiéndote que me has dicho gracias por estar, yo gracias por ser invitado, un placer y si el año que viene queréis volver a hablar de Alan Moore o de lo que sea, aquí estoy. Ya está comprometido, ¿eh? Ya no hay vuelta atrás, Rafael. Ya no hay vuelta atrás. Por mí encantado. Pues A, muchísimas a- a gracias, ver, Rafael. a ver si puedo dejarme el pelo largo y barba para parecerme a él y hacer la charla más Te divertida. pones esos anillos enormes, las uñas largas, sí, sí, yo lo veo. Yo creo que las mellizas van a estar encantadas, Rafael, de encontrarte un día así que aparezcas como con ese Pues yo look tendría que un año. alamuresco. No, el que más fliparía sería el grande, que tiene 3 años. Sí, sí, exactamente. Que estés un año sin aparecer y de repente te ¡Pum! encuentren de esa guisa, ¿no? Sería como no sé si has visto ese vídeo, y ya, que esto no es tan congresista, pero bueno, ese vídeo donde aparece un padre que es barbudo, melenudo, Y se y decide afeita. quitarse la barba, y la niña de repente lo ve y no lo reconoce, o sea, Sí, sí, entiende lo he visto, lo he que lo que está visto. delante es su padre, pero no lo reconoce, no es la... Sí, lo he visto, es buenísimo. Pues tenemos que hacer lo mismo contigo, Rafael. Ese es el reto para el próximo congreso. Rafael, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, porque además nos has sacado un tiempo que no tienes para poder presentar el libro. Y queda dicho, el próximo año, en la sexta edición del Congreso, que esperemos que podamos llevarla a cabo, estaremos contigo hablando de esa charla, teniendo esa charla sobre Alan Moore. Muchas gracias. Yo Bueno, intentaré intentaré que el fondo sea más bonito de ver porque me he venido al salón de arriba y estaba todo muy blanco. no te preocupes. Muchísimas gracias, Rafael. Un abrazo, amigo. Sí, hasta luego. Chao. Muchas gracias.